Lo que me ocurrió a bordo de mi tráiler es una cosa que jamás olvidaré. La naturaleza de esos eventos no es algo que le pase a cualquiera, y creo que algunos incluso podrían morir de la impresión de estar ante un suceso paranormal. Aquella noche yo iba con rumbo a Chiapas. Iba a entregar un cargamento de pinturas, así que traía el camión bien pesado. Por eso me lo iba llevando con mucho cuidado, para evitar cualquier tipo de percance. Esa noche eran como las 11:30, y puse un poco de música para no aburrirme, y me paré en una gasolinería para entrar a la fuente de sodas y comprarme un par de cafés. Yo ya había dormido todo el día, pero no quería que el sueño me fuera a vencer. Y es que esa semana en la compañía ya se habían reportado 2 trailers que habían chocado porque los choferes se habían quedado dormidos. Yo no quería ser el tercero y que eso me llevara a perder mi empleo. Seguí por el camino y en mi cabeza iba pensando en que ya casi era Navidad y pensaba en los regalos que le iba a dar a mis hijos. Mi Luisito quería una bicicleta y mi hija Laura quería una casa de muñecas de Barbie. En fin, yo iba entrando y pensando en esas cosas, mientras que admiraba la belleza de aquellos caminos llenos de naturaleza exótica. De pronto comenzó a caer una suave brisa de lluvia. Al parecer iba a comenzar a llover y una neblina espesa invadía el camino, haciendo que mi visión fuera muy limitada. Por fin el camino se comenzaba a aligerar y la carretera ya era más recta, pero había muchos árboles a los lados del camino y me llamó la atención que una persona a la distancia me hacía la parada para que le diera yo un aventón. Yo la verdad no pensaba en detenerme, ni loco me arriesgaría a que alguien me asaltara o a que ocurriera algún tipo de inconveniente. Pero al ir más cerca, vi que se trataba de la silueta de un anciano, así que como iba despacio, me paré y le abrí la puerta para que se subiera. Pero por su edad, él nomás no podía. Me tuve que bajar y mojarme en la lluvia para ir por el otro lado del camión para poder subir al viejito. Casi tuve que alzarlo con mis brazos. Ya bien trepado el viejito, se quitó el sombrero y le di al tráiler. Yo le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Don Nacho. El hombre no hablaba mucho, pero se me hizo muy raro que el hombre vestía con ropas viejas y ya rotas. Pero me llamó mucho la atención que de su camisa le salía una cadena de oro con un Cristo muy brillante, como si fuera realmente oro puro. Y en efecto lo era. Yo iba sacándole plática y el señor me dijo que se dirigía hacia un rancho cercano, y cuando le pregunté que de dónde venía y que de dónde era, el anciano me dijo que de todas partes, que él solo iba y venía de todas partes. Nunca tenía un techo estable donde dormir, pero eso sí, me dijo que iba a ir a ese rancho para dejarle dinero a sus hijos y para entregarles un mensaje muy importante. Después de rato el hombre se quedó dormido y yo seguí conduciendo con amplia precaución. Pero de pronto, el señor comenzó a hablar dormido. No decía palabras comunes. Él hablaba en un idioma o en una lengua muy rara. Me asustó bastante porque yo lo volteé a ver y el anciano tenía los ojos en blanco. No sé si alguna vez ustedes hayan visto y escuchado a alguien hablar dormido. De verdad que da mucho miedo, y en mi caso más porque el anciano hablaba algo que estoy seguro era una lengua. Además de eso, la cabina del tráiler se comenzó a poner fría y fría, y a mí me empezó a dar mucho miedo. Parecía que el anciano estaba poseído por el demonio. Por fortuna ya estábamos llegando a la orilla del rancho, donde el anciano me había pedido que lo dejara. Yo no sabía qué hacer, pero tomé valor y con mi mano lo sacudí suavemente para que se despertara. El anciano no abría los ojos ni despertaba, y yo rezaba pidiéndole a Dios para que el hombre no se me hubiera muerto en el camión. Eso me metería en grandes problemas. Sin embargo, de estar agitándolo con mi mano, el anciano me agarró del brazo con muchísima fuerza. Su mano estaba completamente helada, hasta sentí un profundo dolor en mi brazo que llegaba hasta el hueso. Al instante cuando él hizo aquello, en la cabina comenzó un aroma
así como cuando se asiste a un funeral, un aroma muy fuerte a flores y a muerte. Con eso tuve para frenar el tráiler y bajarme en friega. La carretera estaba sola y corrí como por unos 20 metros de distancia a donde estaba el tráiler, y con las luces de los faros casi apuntándome a la cara, no podía ver yo qué estaba pasando en la cabina con aquel anciano. Me quedé ahí parado un rato respirando agitado, esperando agarrar valor para regresar y confrontar lo que en mi cabina ocurría. De repente, del lado del tráiler donde estaba el anciano, vi que abrieron la puerta. Sin embargo, no vi al anciano bajarse. Segundos después, noté que había un perro negro y enorme al costado del tráiler, el cual me miraba fijamente como acechándome. Le brillaban los ojos en un tono ámbar muy intenso. Yo creí que en cualquier momento se me iría encima para matarme, pero el animal se quedó sentado un rato viéndome. Después se dio la media vuelta y se introdujo entre los árboles, marchándose directo hacia donde estaba el ranchito a donde el anciano se dirigía. Yo ya no entendía qué estaba ocurriendo, pero corrí de inmediato a mi tráiler. Cerré las puertas para luego comenzar a darle a toda velocidad. Ya no me importó ni la lluvia ni la neblina. No sé cómo le hice, pero cuando vi la siguiente gasolinería, fue que me paré a agarrar aire y a sacarme el susto con un cigarro. Y fue ahí, antes de bajarme, que noté que sobre el asiento donde viajaba el anciano se encontraba aquella cadena de oro con la cruz también de oro. La tomé en mis manos y era completamente real. Yo la analicé y era de verdad de oro. Me quedé fumando y pensando en lo que había ocurrido. Y recordé las historias de nahuales que me contaban mis abuelos y que algunos otros choferes también me habían compartido, las cuales vivieron en los caminos de nuestro país. Seguramente aquel anciano era un brujo nahual y me agradeció por haberlo llevado en mi tráiler. Yo fui el único que lo subió y se arriesgó para ayudarle, y por eso me dio las gracias con esa cruz y con la cadenita de oro. Con ese detalle hasta el susto se me fue y regresé al camino gustoso de que me haya pasado aquello. Aún me parece increíble lo que viví, pero la experiencia me queda y me siento orgulloso de haberla vivido. Mi nombre es Luis y les comparto este relato que viví junto a mi abuelo. Él era trailero y empezó a sus 18 años. Él fue siempre amante de las máquinas y de las carreteras. Su pasión era tan grande que a mí me comenzaron a gustar mucho los trailers también. Toda la vida le insistí en que me enseñara a conducir. Llegado el año 2019, por fin comencé a subirme al tráiler con mi abuelo para aprender a conducirlo. En esa ocasión él traía un Torton International 9200 y recuerdo mucho una ocasión que íbamos juntos por la carretera en la noche y que nos ocurrió algo muy extraño y paranormal. Aquella noche íbamos pasando por una zona de San Juan de los Lagos. Llegamos a una gasolinera llamada El Pueblito. Mi abuelo paró el camión para que compráramos algunas cosas. Una vez que estábamos listos, nos subimos de nuevo al camión. Y cuando mi abuelo le comenzó a dar, no nos fijamos, pero escuchamos el tronido como de algo. Él se paró un poco y yo me asomé por la ventana de la cabina. Le dije que habíamos pisado una cruz que se encontraba en el piso, de esas que se colocan cuando alguien muere a la orilla de la carretera. Yo le pregunté que si me bajaba para acomodarla o que qué hacíamos. Él me dijo que no había tiempo para eso, que después en otra vuelta pondríamos una nueva. Mi abuelo le siguió dando al camión, y así recorrimos cerca de 2 horas de trayecto. La noche estaba fría, y la carretera tenía poco tráfico. Yo me sentía contento de que mi abuelo me iba explicando muchas cosas sobre la conducción de aquel camión, pero al llegar a una fábrica de Pioneer, poco antes de entrar a San Juan de los Lagos, íbamos subiendo un puente, y estando arriba, el camión comenzó a perder fuerza. Las luces también perdieron intensidad, y el motor del camión se apagó por completo. Mi abuelo, con la fuerza que ya llevaba el camión, lo fue guiando para estacionarlo al lado de la carretera, luego de que bajamos el puente.
En ese momento las luces del tráiler también se habían apagado. No teníamos luz en el interior de la cabina, ni en los faros, nada, completamente todo a oscuras. Estábamos confundidos por lo que había ocurrido. No encontrábamos una explicación. Mi abuelo puso el camión en parking y nos bajamos para revisar. Abrimos el capote y fue así que nos dimos cuenta que una pieza se había reventado y la manguera que alimenta el depósito de agua se había averiado y por eso se estaba tirando el agua. La única explicación que encontrábamos era que el mecánico que lo revisó antes de salir no la había apretado bien y hasta ahí no le dábamos un significado paranormal a lo que nos estaba ocurriendo. Llamamos a la empresa donde trabajaba mi abuelo y nos dijeron que en ese momento no podían ayudarnos, que debíamos esperar al amanecer porque la pieza debían solicitarla sobre pedido. Estábamos preocupados y no quedaba más que echarlo a andar a nuestras posibilidades. Así que mi abuelo, con sus conocimientos mecánicos, comenzó a mover un poco de aquí y un poco de allá, pero faltaría algo. Necesitábamos llenar de nuevo el depósito del agua y tendríamos que conseguirla a como diera lugar en medio de la nada. Y como si fuera un milagro, en eso se nos acercó un hombre que venía muy tranquilo dándole a su bicicleta. Él nos saludó muy amable diciéndonos: «Buenas noches, se les averió la máquina, ¿verdad?». Le respondimos diciéndole que sí, que se nos había reventado la manguera del radiador. Y le preguntamos si sabía dónde había un abastecimiento de agua para llenar unas cubetas y así poder llenar el depósito de agua del camión. «Claro que sí sé dónde, ustedes síganme, yo los acompaño», nos dijo el señor, quien se presentó con el nombre de Esteban y nos hizo que lo siguiéramos hasta donde se encontraba el río. Como estaba oscuro aquel barbecho, encendimos unas lámparas y los celulares y ahí vamos caminando y platicando con don Esteban de cosas sin sentido. Pasaron como 30 minutos y recogimos el agua. Llenamos 4 garrafas y íbamos caminando de regreso hacia el camión. A unos metros de este, yo recuerdo que don Esteban había dejado su bicicleta recargada sobre la defensa y sobre el cofre del camión. En ese instante yo noté que su bicicleta ya no estaba, así que le dije: «Hey, don Esteban, ya nos madrugaron con su bicicleta, mire, ya no está». Y de ir caminando noté que don Esteban no respondía nada. Pero le dije nuevamente: «Don Esteban, ¿sí me oyó?». Y es que él se había quedado un par de metros atrás nuestro, así que volteé a ver, pero don Esteban ya no venía con nosotros. Aquello era imposible porque segundos antes aún venía platicándonos algunas cosas. Mi abuelo y yo estuvimos buscando a don Esteban, pero no hubo rastro de él ni de su bicicleta. Yo me asusté y mi abuelo no encontraba tampoco lógica a por qué había desaparecido ese señor. Y aún así me dijo: «Ay, mi hijo, a mí se me hace que se nos apareció un fantasma, porque aquel viejo nomás desapareció, parece que se lo tragó la tierra». Era imposible que don Esteban hubiera desaparecido con todo y bicicleta en cosa de segundos. Por eso estoy seguro que lo que vimos era un fantasma. A como pudimos, después de un par de horas, echamos a andar el camión y pudimos irnos a baja velocidad para evitar cualquier problema. Al poco tiempo después, nos tocó pasar de nuevo por aquella ruta y nos paramos de nuevo en la gasolinería del pueblito. A mí me dio curiosidad ver que la cruz que habíamos pisado con el camión ya la habían puesto de nuevo. Seguro los familiares del fallecido la colocaron otra vez. Yo me acerqué para ver la cruz y en las letras que mencionaban el nombre del difunto vi que decía el nombre de Esteban López Pérez. Era el mismo nombre que el del fantasma, aquel que nos ayudó a cargar el agua en esta historia que les he relatado. Cuando le dije a mi abuelo, estuvimos preguntando con las personas de aquella zona y nos dijeron que don Esteban había sido un señor que vivía en las cercanías, pero que un día él iba en su bicicleta dándole muy tranquilo. Desafortunadamente esa tarde lo atropelló un tráiler. Por eso pusieron su cruz en aquel lugar, la misma cruz que nosotros pisamos accidentalmente con el camión aquella noche. Y se nos dijo también que don Esteban
se le había parecido a varios traileros, quienes afirmaban haber recibido ayuda de aquel difunto hombre, de aquel fantasma que vaga por aquella carretera. Don Esteban no es un fantasma malo, él siempre busca ayudar, y todos lo describen muy alegre, y siempre andando montando en su bicicleta. Esa experiencia es algo que ni mi abuelo ni yo hemos podido olvidar.